Bienvenidos a Leyendas del Otoño. Antes de sumergirnos en esta historia de secretos, poder y un duque que oculta más de lo que el mundo imagina, dime algo rápido. ¿Desde qué ciudad y país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios, porque me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si te gustan los romances intensos, las traiciones elegantes y los finales que te dejan sin aire, entonces, suscríbete ahora mismo para no perderte la próxima historia. Dale like porque eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y podamos traer más relatos así. Ahora sí, cierra la puerta, baja la voz y acompáñame, porque lo que ocurrió detrás de esa puerta de roble lo cambió todo. Decían que era un monstruo vestido de terciopelo, que bajo las luces doradas de los salones londinenses y las rígidas normas de la alta sociedad inglesa, existía un hombre que no obedecía a ninguna de ellas. Un aristócrata marcado por la violencia, el silencio y la sospecha. Un duque cuyo nombre se pronunciaba en susurros, nunca en voz alta, como si decirlo demasiado fuerte pudiera invocarlo. Sebastian Strathmore, duque de Caledon. Algunos afirmaban que había enloquecido tras la muerte de su padre. Otros aseguraban que su prometida había huido aterrada la misma noche del compromiso. Los más crueles decían que ella no había huido, que simplemente no había sobrevivido. Nadie sabía la verdad, y nadie se atrevía a averiguarla, hasta que Elara Vance fue obligada a cruzarse en su camino. Elara había pasado toda su vida aprendiendo a no ser vista. No era la más bella del salón. No era la más joven ni la más deseada. No era la hija por la que los hombres competían, ni la dama a la que las madres señalaban con ambición. Esa era su hermana menor, Lidia. Lidia, con sus rizos dorados, su risa fácil y su fragilidad estudiada, era la esperanza de la familia Vance, la joya que debía salvarlos de la ruina que se cernía sobre su apellido como una sombra inevitable. Porque la ruina ya estaba allí. Lord Vance, su padre, había apostado demasiado, confiado demasiado, perdido demasiado. Las deudas se acumulaban como cartas mal barajadas sobre la mesa, y los acreedores ya no se conformaban con promesas ni excusas. Elara lo sabía. Siempre lo había sabido. Ella era la que revisaba cuentas, la que ajustaba gastos, la que remendaba vestidos viejos para que parecieran nuevos, la que sostenía la casa mientras los demás fingían que aún pertenecían a un mundo que ya no les debía nada. Por eso, cuando el carruaje negro se detuvo frente a la casa una tarde gris de otoño, Elara sintió el frío en el pecho incluso antes de escuchar el nombre. «El duque de Caledon ha llegado, milady», anunció el mayordomo con voz tensa. Elara cerró los ojos un instante. Sabía exactamente lo que significaba. Sebastian Strathmore no entró como un invitado. Entró como una sentencia. Alto, vestido de negro, con una presencia que hacía que la habitación pareciera encogerse a su alrededor. El duque observó el salón con una mirada lenta, calculadora. No había ira visible en su rostro. Tampoco amabilidad. Solo control. «Lord Vance», dijo finalmente, con una voz grave que no necesitaba elevarse para imponer autoridad. «He venido a cobrar». El padre de Elara se levantó con dificultad, sudando nerviosismo. «Su gracia, le ruego que me conceda algo más de tiempo. Mi hija menor pronto hará una excelente unión, y entonces...» «No vine a escuchar promesas», lo interrumpió Sebastián. «Vine a recibir lo que se me debe». Elara, que permanecía de pie junto a la ventana, comprendió algo en ese instante. Lidia no estaba allí. Su padre había enviado deliberadamente a su hija más valiosa lejos de la casa, como si eso pudiera cambiar algo. El silencio se volvió insoportable. Entonces Elara habló. «Yo soy Elara Vance», dijo con voz firme. «Mi padre no se encuentra bien. Si ha venido a negociar, lo hará conmigo». Sebastián giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, inquietantemente atentos. No la miró como a una mujer, la miró como a una decisión. «Entonces será usted quien pague la deuda», respondió él.
Elara sintió cómo el destino se cerraba sobre ella como una trampa, pero no retrocedió. ¿Qué exige?, preguntó. Una esposa. Las palabras cayeron pesadas, definitivas. Elara no miró a su padre. No necesitó hacerlo. Sabía que Lidia jamás sobreviviría a un hombre como aquel. Sabía que su hermana se rompería. Ella, en cambio, había pasado la vida entera aprendiendo a resistir. «Me ofrezco yo», dijo. Lord Vance dejó escapar un sonido ahogado. Elara, no. Sebastián levantó una mano, silenciándolo. «¿Comprende quién soy?», preguntó él estudiándola. «¿Comprende lo que dicen de mí?». Elara sostuvo su mirada. «Comprendo que mi familia está arruinada», respondió. «Comprendo que usted no se va a marchar sin un pago, y comprendo que si alguien debe cargar con esto, seré yo». Hubo un instante, solo uno, en que algo indescifrable cruzó el rostro del duque. «Muy bien», dijo finalmente. «Entonces será usted mi esposa». El acuerdo se selló esa misma noche. Sin música, sin celebración, sin bendiciones. Un contrato firmado con manos temblorosas y una fecha escrita como una condena. 7 días. 7 días para abandonar todo lo que Elara conocía. 7 días para convertirse en la esposa del hombre más temido de Inglaterra. El carruaje del duque llegó al amanecer del 8º día. Negro, imponente, silencioso. Elara bajó las escaleras con un vestido sencillo y un equipaje mínimo. Nadie la despidió. Su padre no pronunció palabra. Lidia no apareció. Cuando Sebastián le ofreció la mano para ayudarla a subir al carruaje, Elara retrocedió instintivamente. «No me toque», dijo, con la voz quebrándose pese a su esfuerzo por mantenerla firme. El duque se detuvo de inmediato. No se enfureció. No insistió. Simplemente retiró la mano. «Como desee, milady», respondió. «Nadie volverá a tocarla sin su permiso». Elara lo miró, desconcertada. Eso no estaba en los rumores. El viaje hacia Caledan Estate fue largo y silencioso. A través de la ventana, Elara observó cómo la ciudad quedaba atrás, sustituida por colinas, bosques y un paisaje cada vez más aislado. Cuando finalmente el carruaje se detuvo frente a una mansión de piedra oscura, rodeada de niebla y campos infinitos, Elara sintió que había cruzado un punto sin retorno. «Bienvenida a su hogar», dijo Sebastián. No dijo mi hogar. Dijo su hogar. La boda fue privada, rápida y fría. Un sacerdote. 2 testigos. Palabras pronunciadas sin emoción. Elara se convirtió en duquesa de Caledan sin aplausos ni besos. Esa noche, en la enorme habitación nupcial, Elara permanecía rígida junto a la cama, preparándose para lo inevitable. Sebastián se detuvo a varios pasos de distancia. «No esta noche», dijo. Ella alzó la vista, incrédula. «Este matrimonio es un acuerdo legal», continuó él. «Nada más. No me interesa poseer a una mujer aterrorizada». Y sin decir una palabra más, se retiró a otra habitación, dejando la puerta abierta. Elara permaneció de pie durante largos minutos. Por primera vez desde que aceptó el trato, no sentía miedo. No sabía aún que el verdadero peligro no estaba en el duque salvaje, sino en las sombras que lo rodeaban, y que su matrimonio no era el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más oscuro y mucho más profundo. La primera mañana en Caledan Estate, Elara descubrió que el miedo también tenía horarios. No era el miedo teatral de los cuentos de sociedad, ese que las damas fingían sentir para dar más sabor a una conversación en un baile. No era el miedo que se representa con un desmayo delicado y una mano en la frente. Era un miedo real, práctico, silencioso, el miedo de los sirvientes. Cuando Elara descendió a desayunar, la casa estaba despierta desde hacía horas. Se notaba por el brillo exagerado del suelo, por la rigidez del mayordomo, por la manera en que las doncellas evitaban mirarla directamente. Todos se movían como si cada paso fuese una oración. El comedor era enorme, demasiado grande para 2 personas. Una mesa interminable,
Candelabros altos, cortinas pesadas que filtraban la luz como si la casa no quisiera permitir que el sol entrara del todo. Elara avanzó con el corazón apretado, esperando encontrar al duque en la cabecera, con esa presencia de estatua oscura que hacía que el aire pareciera más frío. Pero no estaba. Solo había una bandeja con té, pan, fruta y una silla apartada, como si alguien hubiese decidido que incluso el desayuno debía mantenerse a distancia. Elara se sentó despacio. «Su gracia ya ha tomado su comida, mi señora», dijo el mayordomo, sin levantar la mirada. «Su comida. No, su desayuno». Elara sostuvo la taza de té sin beber. Algo en la forma en que el hombre hablaba parecía cuidadosamente ensayado. «¿Siempre desayuna aparte?», preguntó. El mayordomo tragó saliva. «Su gracia prefiere privacidad». Antes de que Elara pudiera insistir, el hombre se retiró con una inclinación seca, dejando tras de sí una sensación incómoda. Elara miró alrededor. La casa estaba impecable, sí, pero había algo más. Algo que no encajaba. Demasiado silencio. El silencio de una mansión donde la gente escucha detrás de las puertas. La segunda cosa que Elara notó fue el control. No el control arrogante de un noble acostumbrado a mandar. No. Era un control obsesivo. Ese mismo día, cuando Elara pidió que le mostraran las cocinas, la cocinera se quedó tan quieta, como si le hubieran apuntado con un arma. «¿Las cocinas, mi señora?», repitió, como si la palabra fuera extraña. «Sí. Soy la duquesa. Necesito conocer el funcionamiento de la casa». La mujer asintió nerviosa y la condujo hasta un área amplia con olor a pan recién hecho y caldo. Elara observó la dinámica con ojos entrenados. Había administrado una casa pobre con orgullo roto, y la pobreza enseñaba a ver detalles que los ricos ignoraban. Y entonces lo vio. Un fogón separado del resto. Una olla de cobre solitaria. Un joven de manos temblorosas vigilándola como si fuera un altar. «¿Para quién es eso?», preguntó Elara. La cocinera bajó la voz. «Para su gracia». Elara frunció el ceño. «¿Por qué está separado?». La cocinera dudó buscando una respuesta segura. «El duque tiene el estómago delicado». Elara no creyó ni una sola palabra. El joven removió la olla, sirvió un poco en un plato y probó. Se lo metió en la boca, tragó con dificultad y esperó. Esperó como quien teme que el veneno actúe. Elara sintió un escalofrío. «¿Siempre hacen eso?», preguntó. La cocinera asintió muy despacio. «Siempre». Elara miró el rostro del muchacho. No era el rostro de un cocinero orgulloso de su trabajo. Era el rostro de alguien que sabe que, si se equivoca, puede morir. Entonces, con un gesto mecánico, el joven colocó una tapa especial sobre la olla y la cerró con un pequeño mecanismo metálico. Una cerradura. Elara se quedó inmóvil, sintiendo que las piezas empezaban a encajar. Sebastián no se aislaba por soberbia. Se aislaba por supervivencia. Esa noche, cuando Elara regresó a su habitación, encontró la cama perfectamente hecha y el suelo junto a la puerta preparado. Una manta, una almohada, el lugar exacto donde Sebastián había dormido la noche anterior. Elara cerró la puerta con cuidado, caminó hasta la ventana. Afuera la noche era un océano negro y el viento hacía crujir ramas como si alguien murmurara en la oscuridad. Cuando se giró, Sebastián estaba ahí. No había escuchado la puerta del vestidor abrirse. No había escuchado pasos. Simplemente estaba. «¿No duermes?», preguntó ella, sin saber si era una acusación o una simple duda. Sebastián se quitó los guantes despacio, como si cada movimiento estuviera calculado. «Duermo lo necesario». Elara tragó saliva. «¿Por qué duermes en el suelo?». Él la miró, no con frialdad, sino con una especie de cansancio antiguo. «Porque la puerta es el punto más vulnerable». Elara sintió cómo la garganta se le cerraba. «¿Vulnerable a qué?». Sebastián no respondió de inmediato. Caminó hasta la puerta, comprobó el cerrojo, y luego se volvió. «A cualquiera que crea que mi muerte sería conveniente». Elara se quedó helada.
¿Crees que alguien quiere matarte? Sebastián soltó una risa baja, sin humor. No lo creo. Lo sé. Esa fue la primera vez que Elara vio algo distinto en él. No era el monstruo de los rumores. No era el duque salvaje aullando en el caos de su propia violencia. Era un hombre acorralado. Y Elara, que había pasado la vida entera acorralada por la ruina, reconoció esa mirada. La mirada de alguien que ya no confía en el mundo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella bajando la voz. Sebastián se acercó un paso, pero mantuvo distancia. Siempre mantenía distancia cuando estaban solos, como si se obligara a no invadirla. Porque no eres parte de mi guerra. Elara levantó la barbilla. Ahora lo soy. Soy tu esposa. Sebastián apretó la mandíbula. Sus ojos brillaron con algo que parecía ira, pero la ira era contra sí mismo. Eres una esposa comprada, dijo con dureza. Un contrato, un escudo social, nada más. Elara sintió la bofetada de esas palabras, pero no retrocedió. Entonces dime por qué actúas como un hombre que espera un cuchillo en la espalda. Susurró. Sebastián la miró fijo. Por un segundo, Elara creyó que él la iba a gritar, que el monstruo finalmente saldría, que los rumores ganarían. Pero no. Sebastián soltó el aire lentamente. No hagas preguntas que te obliguen a ver respuestas, dijo en voz baja. En esta casa hay oídos. Elara miró alrededor, como si las paredes pudieran respirar. ¿Los sirvientes? Algunos. ¿Quién? Sebastián negó con la cabeza. Si lo dices en voz alta, lo vuelves real. Elara apretó los puños. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que finja que no veo nada? ¿Que finja que no me importa? Sebastián se acercó un paso más, y Elara sintió su sombra sobre ella. Quiero que sobrevivas, dijo. Y para eso necesitas hacer exactamente lo que te diga. Elara lo miró con desafío. No soy Lidia. El nombre de su hermana pareció tensar el aire. Sebastián parpadeó una vez, como si volviera de un pensamiento lejano. Lo sé, dijo casi como si fuera una admisión involuntaria. Por eso te elegí. Elara se quedó inmóvil. ¿Me elegiste? Sebastián la observó, como si midiera cuánto podía decir. Tu padre ofreció a la hermosa, dijo. Pero la hermosa se habría quebrado, y un duque quebrado no puede darse el lujo de cargar con una esposa que se rompa también. Elara sintió el golpe de esa verdad. Él no la había elegido por deseo. La había elegido por resistencia. Por primera vez, Elara no supo si eso era un insulto o una extraña forma de respeto. Los días siguientes fueron una obra teatral. Cuando había gente cerca, Sebastián era brutal, cortante, temperamental, el tipo de hombre que hacía que una criada temblara si se le acercaba demasiado. Su voz tronaba en los pasillos y sus órdenes caían como látigos. Pero cuando estaban solos, el duque se convertía en una sombra. No era cariñoso, no era dulce. Era distante, sí, pero nunca cruel, nunca invasivo, nunca físicamente amenazante. Elara comenzó a entender la lógica. La brutalidad era un disfraz, un muro, un método para mantener distancia. Si todos lo temían, nadie se acercaba lo suficiente como para envenenarlo. Y entonces llegó el primer visitante. La familia Strathmore, mi señora, susurró el mayordomo una tarde. El señor Julian Strathmore. Elara lo vio entrar como si el aire se iluminara con su presencia. Elegante, sonrisa fácil, ojos cálidos. La clase de hombre que sabía conquistar un salón sin levantar la voz. Se inclinó ante ella, encantador. Duquesa, dijo. Al fin conozco a la mujer que se atrevió a casarse con mi primo. Elara mantuvo el rostro neutro. Señor Strathmore. Julian rió suavemente. Por favor, llámeme Julian. Somos familia, después de todo. La palabra familia sonó falsa en esa casa. Julian se acercó con confianza. Dígame, bajó la voz. ¿Sebastián la trata bien? Elara sintió una alarma en la nuca. Estoy bien. Julian la miró como quien evalúa una grieta.
Los rumores en Londres son terribles, dijo con una falsa tristeza. Dicen que es violento, que es inestable, que usted... Sus ojos bajaron un segundo hacia sus muñecas, como buscando marcas. Elara retiró las manos hacia su regazo. Los rumores son rumores. Julian sonrió. A veces son advertencias. Se inclinó un poco más. Si alguna vez necesita ayuda, yo vivo cerca. Siempre he intentado proteger a mi primo, incluso de sí mismo. Elara sostuvo su mirada. Había algo detrás de esa amabilidad, algo frío, algo calculador. Y entonces escuchó la voz del duque desde el umbral. «Aléjate de mi esposa, Julian». Julian se giró, aún sonriendo, como si nada. «Sebastián, qué gusto verte». Pero los ojos de Sebastián eran hielo, y Elara comprendió, con una claridad aterradora, que la guerra que Sebastián había insinuado tenía nombre, tenía rostro, y acababa de entrar en la casa con una sonrisa. Elara no durmió esa noche, no porque el miedo la dominara como antes. Ese miedo viejo, aprendido en la ruina, el miedo que te hace contar monedas y medir velas, sino porque ahora el peligro tenía rostro, voz y una sonrisa educada. Julian Strathmore. La casa entera parecía haber cambiado de temperatura desde su visita. Los pasillos, antes silenciosos por costumbre, ahora estaban silenciosos por vigilancia. Elara escuchaba cosas que antes no oía, un roce de tela detrás de una esquina, un golpe diminuto en una ventana mal cerrada, el crujido de una tabla del suelo que no crujía jamás. Cuando la madrugada llegó, encontró a Sebastián ya despierto en el estudio, como si tampoco hubiera dormido. Tenía la camisa sin chaqueta, las mangas remangadas, y una hoja de papel extendida sobre el escritorio, llena de nombres y marcas como un mapa de batalla. Elara cerró la puerta con cuidado. Sebastián alzó la mirada, y por una vez no había máscara. No había monstruo, ni gritos, ni teatralidad. Solo el hombre. Él vino por ti, dijo Sebastián, sin rodeos. Elara respiró hondo. No. Vino por ti. Yo solo soy el puente. Sebastián apretó la mandíbula. Tú no eres un puente. Eres... Se detuvo como si no supiera qué palabra era segura. Elara se acercó al escritorio. ¿Qué es eso? Sebastián señaló el papel. La lista de quienes trabajaban aquí cuando mi padre murió. Los que siguen vivos. Los que siguen cerca. Los que se han beneficiado del caos. Elara miró los nombres. Algunos tenían líneas. Otros tenían cruces, otros tenían un círculo oscuro alrededor. ¿Y Julian? Sebastián golpeó con un dedo el margen inferior. Julian es el único que siempre estuvo justo fuera del alcance. Nunca demasiado cerca para ser culpable. Nunca demasiado lejos para ser inocente. Elara recordó al joven probando el guiso en la cocina. Recordó el candado en la olla. Recordó la manera en que Sebastián dormía frente a la puerta como un guardián. «La casa es una jaula», murmuró. «Sí», dijo Sebastián. «Y Julian ha estado esperando a que yo me vuelva loco dentro de ella». Elara se irguió. «Entonces no le des lo que quiere». Sebastián soltó una risa áspera. «No es tan simple. Si yo me muestro cuerdo, él buscará otro método. Si me muestro violento, él lo usará en mi contra. Está armado con rumores, con testigos comprados, con médicos dispuestos a firmar diagnósticos, con leyes». Elara lo miró con calma. «Entonces vamos a usar también las leyes». Sebastián arqueó una ceja. «¿Qué?» Elara apoyó las manos en el escritorio. A Julian le encanta la luz del salón. Le encanta el espectáculo. Le encanta ser el hombre razonable junto al duque loco. Perfecto. Le daremos un escenario tan grande que no pueda resistirse. Y lo haremos tropezar delante de todos». Sebastián la observó, y en sus ojos apareció algo nuevo. No solo alerta, sino... respeto. «Estás planeando algo». «Estoy administrando una crisis», corrigió Elara. «Es lo que he hecho toda mi vida». Sebastián inspiró lentamente. «Él podría matarte antes de que puedas mover una sola ficha». Elara inclinó la cabeza.
Y él piensa que puede asustarme con eso. Ese es su error. Sebastián se puso de pie, y por primera vez desde la boda, cruzó la distancia entre ellos sin parecer un animal enjaulado. Se detuvo frente a Elara como si estuviera tomando una decisión que le costaba. No quiero que te conviertas en un objetivo por mí. Elara alzó la barbilla. Ya lo soy desde que pronuncié tu apellido. La tensión se quedó suspendida un segundo. Sebastián abrió la boca como si fuera a decir algo, pero el sonido de la casa lo interrumpió. Pasos apurados en el pasillo, un golpe nervioso en la puerta. Su gracia. La voz del mayordomo temblaba. Ha llegado una invitación. Sebastián la tomó del mensajero sin agradecer. Rasgó el sello. Elara observó su rostro endurecerse. ¿Qué dice? Sebastián le mostró la tarjeta. Era una invitación a cenar, en familia. La firma era impecable, elegante, venenosa. Julian Strathmore solicita el honor de la presencia del duque y la duquesa de Caledon en una cena privada, para tratar asuntos urgentes del linaje Strathmore. Elara no necesitó mirar a Sebastián para entender. No es una invitación, dijo ella. Es un ultimátum, respondió él. Elara tomó la tarjeta y la volteó. Había una frase al final, escrita con tinta más oscura. Se recomienda discreción. El bienestar de Lord Vance y Miss Lydia Vance depende de ello. Elara sintió como una ira fría le subía por la garganta, lenta y limpia. Ahora usa a mi familia. Sebastián apretó el puño. Te lo dije, toca donde duele. Elara dejó la tarjeta sobre el escritorio con cuidado, como si fuera una daga. Entonces iremos. Sebastián la miró como si fuera una locura. ¿Iremos? Sí, dijo Elara, firme. Pero no a su casa, a la nuestra. Sebastián parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Elara sonrió sin alegría. Si Julian quiere un teatro, se lo daremos, pero el escenario lo elegimos nosotros. Durante los siguientes 3 días, Strathmore House dejó de ser solo una fortaleza. Se convirtió en una trampa. Elara pidió que se reemplazaran varios sirvientes, uno por uno, con excusas inocentes, falta de disciplina, errores en el servicio, incompatibilidad. En realidad, cada reemplazo era una limpieza. Sebastián, por su parte, comenzó a aparecer más en los espacios comunes. Caminaba por los corredores con el mismo rostro de piedra, pero ya no parecía una sombra que huye. Parecía un lobo que patrulla su territorio. Y Elara hizo lo que mejor sabía hacer: escribir números, buscar grietas, cazar pruebas. Mandó llamar a un abogado discreto, un hombre que no sonreía demasiado y que hacía preguntas precisas. Mandó revisar pagos viejos, registros de proveedores, transferencias de bancos. Encontró algo que le heló la sangre. Una serie de pagos a un químico de Cheapside, años atrás. Pagos en nombre de una empresa fantasma. La firma, sin embargo, era clara. Un trazo fino, arrogante. Julian. Y entonces encontró la pieza final, una antigua carta del padre de Sebastián, una carta que nunca se entregó. Estaba escondida en el lomo falso de un libro en la biblioteca, como si el viejo duque hubiera sabido que incluso su propio hogar podía devorarlo. La carta era corta, desesperada. Si algo me ocurre, no confíes en Julian. Lo vi con el frasco, lo vi sonreír. Elara cerró los ojos un segundo. No era paranoia, era historia repetida. La noche de la cena llegó como una sentencia. Elara escogió un vestido rojo oscuro, no por vanidad, sino por intención. Era el color de una firma final. El color de una guerra que se termina con sangre o con justicia. Sebastián vestía de negro, como siempre, pero esa noche el negro no era luto, era armadura. Antes de bajar, Elara lo encontró frente al espejo del vestidor, ajustándose los gemelos. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Elara entendió. Estaba concentrándose para actuar. Recuerda, susurró Elara. Él quiere provocarte. Sebastián respondió sin mirarla. Que lo intente. Elara se acercó y puso una mano sobre su pecho.
suave pero firme. Sebastián se quedó quieto. Si pierdes el control, dijo Elara, él gana. Sebastián bajó la mirada hacia la mano de Elara, como si esa mano fuera lo único real en un mundo lleno de mentiras. No lo perderé, dijo, y su voz fue un juramento. Elara lo sostuvo un instante más. Entonces vamos a cazar. Los invitados llegaron con el sonido de ruedas sobre piedra mojada. Elara había previsto todo. La mesa larga para dar solemnidad, las velas suficientes para que las sombras no escondieran nada, el vino decantado bajo supervisión, el servicio realizado por hombres nuevos, pagados por el sello del duque, no por favores del primo. Cuando el mayordomo anunció a Julian, Elara respiró como quien se prepara para abrir una puerta en una tormenta. Julian entró con esa sonrisa de siempre, la sonrisa que decía, «Nada puede tocarme». Detrás de él venían dos hombres, un médico, delgado, con ojos rápidos, y un magistrado, pesado, con aire de autoridad. Y como si fueran parte del decorado necesario, Lord Vance y Lydia. Elara sintió un nudo en el estómago al ver a su padre. Parecía más viejo, más pequeño, como si el mundo lo hubiera encogido con cada deuda. Lydia, en cambio, parecía una flor resentida, hermosa, pálida y furiosa de estar allí. Julian abrió los brazos. «Familia», dijo, encantador. «Qué maravilla verlos reunidos». Sebastián no respondió con cordialidad. Solo inclinó la cabeza lo justo para no parecer salvaje delante del magistrado. Elara notó el esfuerzo. «Julian», dijo Sebastián seco, «has traído extraños a mi mesa». Julian hizo un gesto hacia el médico. «Solo precauciones, primo. Ya sabes cómo habla la gente. Tus episodios, tus temores, tu salud». El médico asintió. «Estoy aquí para observar, su gracia. Nada más». El magistrado carraspeó. «Y yo para asegurar que todo sea legal». Elara sintió el veneno bajo cada palabra. Julian estaba intentando declarar a Sebastián incompetente. Loco, un peligro, y un duque loco podía ser apartado. Julian sería el siguiente. Elara sostuvo la mirada de Julian y sonrió levemente. «Qué considerado», dijo. «Tomemos asiento entonces. No quisiera que la cena se enfríe antes de que empiecen las acusaciones». Julian se rió como si fuera un chiste brillante. «Siempre tan directa, duquesa. Me pregunto cómo sobrevives con un hombre como él». Sebastián apretó la mandíbula pero se sentó. Elara se sentó frente a Julian. Entre ambos, la mesa parecía un abismo. La cena comenzó como una danza venenosa. Julian hablaba con calma, como un médico frente a un paciente. «Sebastián», dijo cortando el faisán, «la sociedad está preocupada. Ese incidente en el baile, la forma en que sujetaste al Lord, esos ataques de ira». El médico anotaba. El magistrado observaba. Lord Vance tragaba brandy como si el alcohol pudiera esconderlo. Lydia miraba a Elara con una mezcla de miedo y resentimiento. Sebastián dejó su cubierto sobre el plato con un golpe. «¿A esto viniste? ¿A recitar rumores?» Julian suspiró. «Vine a salvar el nombre Strathmore, a salvarte de ti mismo». Sebastián soltó una risa corta. «¿Salvarme?» «Sí». Julian se inclinó, suave. «Hay lugares donde pueden ayudarte, donde te cuidan, donde la paranoia no domina tu vida». Elara vio el movimiento exacto. Julian intentaba despertar la rabia, hacer que Sebastián explotara delante del magistrado. Sebastián, sin embargo, se quedó quieto. Sus ojos eran hielo. «Yo no estoy enfermo, Julian», dijo, y su voz fue baja, peligrosa. «Yo estoy rodeado». El médico levantó la mirada. Persecución. Síntoma típico. Elara respiró hondo. Era el momento de empujar. «Doctor», dijo Elara, ¿podría decirnos algo? Si un hombre teme ser envenenado, ¿es siempre una señal de locura? El médico se acomodó las gafas. En la mayoría de los casos, sí. Elara inclinó la cabeza. Incluso si su padre murió de repente después de beber en su propia casa. Silencio. Lord Vance se atragantó. Julian mantuvo la sonrisa pero sus ojos se tensaron.
No mezclemos tragedias pasadas, Elara. ¿Por qué no? Preguntó ella, serena. Las tragedias pasadas tienen la mala costumbre de repetirse, especialmente cuando el beneficiario de la repetición está sentado a esta mesa. El magistrado levantó una ceja. Julian soltó una risa. ¡Qué acusación tan dramática! Elara apoyó los dedos sobre la mesa. No es drama. Es contabilidad. Y entonces sacó un paquete de documentos perfectamente doblados, sellados. Elara los deslizó hacia el magistrado. Transferencias bancarias, pagos a un químico de Cheapside, firmas, fechas, todo relacionado con la compra de sustancias restringidas. Julian no se movió. Papeles, dijo con desprecio. Cualquiera puede falsificar papeles. Elara asintió. Por supuesto. Por eso hay algo más. Sacó la carta del viejo duque. La colocó frente al magistrado. Una carta escrita por el padre de Sebastián, nunca entregada, encontrada en la biblioteca. En ella acusa a Julian de poseer un frasco. Julian inclinó la cabeza como si admirara la audacia. ¿Y se supone que debemos creer a un hombre muerto? Elara lo miró fijamente. No, se supone que debemos creer a un hombre vivo. Sebastián se levantó. El médico se tensó, listo para anotar un arrebato. Julian sonrió, esperando la explosión, pero Sebastián no gritó. Tomó su copa de vino y la levantó. «Doctor», dijo Sebastián mirando al hombre, «usted cree que mi miedo al veneno es delirante. Así parece su gracia», respondió el médico. Sebastián giró la copa hacia Julian. «Entonces bebamos para demostrarlo». Julian parpadeó. «¿Qué?» «Bebe», dijo Sebastián suave como un cuchillo. «Si el vino está limpio no tendrás problema». Julian soltó una risa tensa. «No tengo por qué complacer tus caprichos». Elara intervino con calma. «¿Por qué no? Si es un delirio, ¿qué daño puede hacer? A menos que tú también creas que hay veneno». El magistrado miró a Julian con una atención nueva. Julian sostuvo la copa en el aire con la mirada, como si fuera un animal. «Ridículo», murmuró. Sebastián no bajó la copa. «Bebe, Julian». La sonrisa de Julian se quebró 1 milímetro. Y ese milímetro fue suficiente. Elara vio la verdad. Julian estaba convencido de que el vino estaba envenenado, porque esperaba que lo estuviera. Elara se puso de pie. «Magistrado», dijo, «¿puede pedir que revisen la bolsa del doctor?» El médico se puso pálido. «¿Mi bolsa? ¿Por qué?» «Porque si Julian vino con ayuda médica, es probable que esa ayuda incluya sedantes, tónicos, o algo peor, para calmar al duque durante su traslado». El médico retrocedió. «Esto es absurdo». Sebastián dio un paso, y el médico se congeló. «Abra la bolsa», ordenó Sebastián, sin alzar la voz. «O la abro yo». El magistrado hizo un gesto a un asistente que esperaba en la puerta. El hombre tomó la bolsa, la abrió. Dentro, entre vendas y frascos comunes, había un vial azul. El mismo tono de azul que Elara había visto en la cocina, en las sombras, en los rumores. El médico intentó hablar, pero no encontró palabras. El magistrado tomó el vial, lo olió, su rostro se endureció. «Esto no es medicina de nervios», dijo, grave. «He olido esto en juicios por asesinato». Julian dio un paso atrás. «Mentira», exclamó. «Todo esto es una trampa». Elara lo miró, fría. «Sí», admitió, «lo es». El silencio cayó como un telón. Julian se giró hacia Lidia. «Dilo», le exigió. «Diles que Elara está manipulando. Diles que Sebastián la amenaza». Lidia tembló, atrapada entre el encanto roto de Julian y la presencia inmóvil de Sebastián. Elara habló suavemente. «Lidia, si mientes por él te usará hasta que no quede nada de ti, como usó a papá, como intentó usarme». Lidia abrió la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y al final, dijo la verdad, como quien se arranca un diente. Él amenazó con arruinar a papá, susurró. Dijo que podía mandarlo a prisión. Dijo que
que nos pertenecía. Lord Vance soltó un gemido. Julian giró hacia él furioso. «¡Inútiles!», escupió. «Los dos». El magistrado se levantó con una decisión pesada. «Señor Julian Strathmore, queda bajo sospecha formal de intento de envenenamiento y conspiración». Julian se rió, histérico. «¿Sospecha? Yo soy Strathmore. Soy el heredero». Sebastian dio un paso adelante, y su voz fue un trueno contenido. «Eres un parásito». Julian apretó los dientes. «¿Sabes lo que eres tú, Sebastian? Eres un animal que fingió ser hombre demasiado tiempo. Iba a liberarte de tu propia miseria». Sebastian se inclinó apenas. «No. Ibas a convertir mi miseria en tu título». El magistrado hizo una seña. 2 guardias entraron. Julian miró alrededor buscando una salida. El ara habló, clara. «No hay puertas abiertas para ti en esta casa». Julian fue sujetado por los guardias. Su sonrisa desapareció. Su máscara cayó. Por primera vez el ara vio el monstruo real. No el duque salvaje, sino el primo encantador. «Te arrepentirás», escupió Julian hacia el ara. «Te convertirás en su ruina. Él destruye todo lo que toca». El ara no parpadeó. «Entonces será la primera vez que destruya algo que lo merezca». Julian fue arrastrado hacia la salida, gritando, maldiciendo, perdiendo toda elegancia. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó extrañamente quieta, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 10 años. El magistrado recogió los documentos. «Duque de Caledan», dijo formal. «Le ofrezco disculpas por haber considerado ciertas versiones. Esto será investigado. El señor Julian será juzgado». Sebastian asintió con rigidez. «Haga su trabajo». El magistrado se volvió hacia el ara. «Y usted, duquesa, ha sido extraordinaria». El ara inclinó la cabeza. «He sido necesaria». Cuando finalmente se fueron los guardias, el magistrado y el médico, la casa quedó solo con los restos de la cena. Platos fríos, velas consumidas, silencio pesado. Lord Vance lloraba, hundido en una silla. Lidia estaba de pie, pálida, mirando a el ara como si la viera por primera vez. Tú lo venciste», susurró Lidia. El ara respiró lento. «No», dijo. «Lo detuvimos. Hay diferencia». Sebastian se acercó a el ara, con pasos lentos, como si no quisiera asustar al momento. Se detuvo a su lado. Y entonces, por primera vez en público, sin necesidad de teatro, sin necesidad de máscara, tomó la mano de el ara. La sostuvo. No como un amo, no como un monstruo, como un hombre que reconoce a su igual. Lidia tragó saliva. Lord Vance bajó la cabeza. El ara sintió un cansancio inmenso, pero también una claridad limpia. El pasado ya no dictaba la historia. Esa noche, más tarde, cuando la casa se apagó y los pasillos quedaron en penumbra, el ara subió al dormitorio con pasos lentos. Esperaba encontrar a Sebastian en el suelo por costumbre, pero lo encontró sentado en la cama. Solo sentado, como si por fin se permitiera existir en su propio lugar. El ara cerró la puerta. Sebastian la miró. «Terminó», susurró él. El ara se apoyó en la pared, sintiendo que la tensión abandonaba sus huesos como agua que se escurre. «Terminó». Sebastian bajó la mirada a sus manos. «No sé qué hacer ahora». El ara se acercó. «Respirar», dijo. «Comer sin miedo, dormir sin escuchar cada sombra». Sebastian apretó los labios. «¿Y tú?», alzó la vista. «¿Qué harás tú ahora?». El ara lo miró con firmeza. «Lo que hago siempre, administrar lo que queda, construir algo mejor con las ruinas». Sebastian soltó una risa pequeña, casi incrédula. «Yo iba a darte tu libertad», dijo de pronto como si la confesión le pesara. «Iba a anular esto, dejarte ir. Después de lo que hiciste, mereces algo que no sea yo». El ara se quedó quieta. «¿Eso pensabas?». Sebastian asintió, con un dolor mudo en la mirada. «Eres demasiado buena para esta oscuridad». El ara dio un paso más hasta quedar frente a él. «Sebastian, yo crecí en oscuridad.
solo que la mía olía a deudas y vergüenza. No me asusta la sombra, me asusta estar sola en ella. Sebastián tragó saliva. Yo no sé amar bien. Elara apoyó una mano en su mejilla, suave. No tienes que amar bien, tienes que amar de verdad. Sebastián cerró los ojos un instante, como si esa frase lo golpeara. Me aterra, admitió. Elara sonrió, cansada. A mí también, pero ya viste. El miedo no nos detiene, solo nos hace cuidadosos. Sebastián abrió los ojos. Había humedad, pero también luz. Elara, no me ofrezcas libertad como si fuera un premio, dijo ella con calma. Si quiero irme, me iré. Pero no voy a irme porque tú decides que no vales la pena. Sebastián soltó el aire, temblando levemente. ¿Y si un día vuelvo a tener pesadillas? ¿Si vuelvo a desconfiar? Sí. Entonces las atravesaremos, interrumpió Elara. No eres un cuento de salón, eres un hombre. Y yo no soy una mártir. Soy tu esposa porque lo elegí. Incluso cuando no lo sabía, Sebastián la miró como si ella fuera algo sagrado y peligroso a la vez. Eres lo más valiente que he visto en mi vida. Elara inclinó la frente contra la de él. No. Soy lo más terco. Sebastián dejó escapar una risa que sonó real. La primera risa real. Y ese sonido, pequeño y humano, fue como una ventana abierta. Elara se apartó un poco. Duerme en la cama esta noche, dijo. Sebastián dudó. ¿La puerta? Elara señaló el cerrojo. La puerta está cerrada. Y yo estoy aquí. Sebastián la miró un segundo más, como si estuviera aprendiendo a confiar en una frase simple. Y entonces asintió. De acuerdo. Semanas después, Londres ardía en rumores. La alta sociedad decía que el duque de Caledán había manipulado a la ley para destruir a su heredero. Decían que su esposa era una bruja. Decían que el magistrado estaba comprado. Decían cualquier cosa que les permitiera mantener su cuento. El monstruo debía seguir siéndolo, porque aceptar la verdad los obligaba a admitir que habían disfrutado del miedo como entretenimiento. Elara no discutía con rumores. Los administraba, como cuentas viejas. Julian fue juzgado. El químico confesó. El médico cayó con él. La justicia no fue elegante, pero fue efectiva. Sebastián, por primera vez, dejó de probar su comida como si fuera un condenado. No de inmediato. Los hábitos no se rompen en un día. Pero un día Elara lo vio tomar una taza de té sin mirarla como si esperara que lo detuviera. La bebió. Y no pasó nada. Elara no dijo, ¿ves? No celebró. No lo convirtió en un momento melodramático. Solo siguió sirviendo el té, como si lo normal fuera posible. En primavera dejaron Londres. No como fugitivos, como dueños de su historia. Se fueron a una propiedad en el campo, lejos de los salones, lejos de los ojos. Allí el aire olía a tierra húmeda, a hierba recién cortada, a vida que no necesita permiso. Elara caminaba por los jardines sin sentir que las paredes escuchaban. Sebastián montaba a caballo sin mirar sobre su hombro. Por primera vez, el silencio no era vigilancia. Era paz. Un día, sentados bajo un árbol, Sebastián tomó la mano de Elara y la sostuvo como quien sostiene algo frágil y precioso. ¿Eres feliz?, preguntó, con una seriedad casi infantil. Elara miró el valle, el cielo abierto, el sol sobre la hierba. Pensó en la casa de Mayfair, en las deudas, en Lidia llorando por cintas, en su padre temblando por brandy. Pensó en la puerta de roble, en el duque en la oscuridad, en la cama enorme donde ella se sintió una prisionera y luego una aliada. Elara apretó la mano de Sebastián. No solo feliz, dijo. Estoy viva. Sebastián bajó la cabeza y besó sus dedos con una reverencia que no era teatral. Yo también, susurró. Y por primera vez, esa frase no fue un acto de supervivencia. Fue un futuro. Los rumores no murieron. Nunca mueren. En Londres siguieron hablando del duque salvaje, del lobo, del monstruo. Pero las historias cambiaron de tono con el tiempo.
porque cuando el miedo deja de alimentarse, se vuelve aburrido, y la sociedad odia el aburrimiento. Decían, quizá no era tan monstruo, quizá la duquesa lo domó, quizá él la destruyó. Elara escuchó alguna vez esos susurros en una carta ajena, en una visita lejana, y se rió. No porque fuera gracioso, sino porque era inútil. No podían comprender una verdad simple. El lobo no fue domado, fue visto, y la mujer invisible no desapareció. Se convirtió en la única cosa que nadie pudo ignorar. Una noche de verano, con el campo lleno de grillos y la casa respirando tranquilidad, Elara encontró a Sebastián en el porche, mirando el cielo como si todavía estuviera aprendiendo a creer en estrellas. Elara se sentó a su lado sin decir nada. Sebastián tardó un rato en hablar. ¿Sabes lo que pensé durante años?, preguntó al fin. Elara lo miró. ¿Qué? Sebastián tragó saliva. Que si amaba algo, lo perdería. Que el amor era una invitación para que alguien lo usara como arma. Por eso me hice piedra. Elara tomó su mano. Y aún así dormías frente a mi puerta. Sebastián soltó una risa suave. Porque el miedo me ganó muchas batallas, pero no pudo ganarme esa. Elara apoyó la cabeza en su hombro. No somos invencibles, Sebastián. No, admitió él. Pero somos difíciles de matar. Elara sonrió. Y, aparentemente, difíciles de manipular. Sebastián la miró, y en su mirada no había sombra. Gracias, dijo, simple, crudo, por no creer la historia que todos contaban de mí. Elara levantó la vista al cielo. No era una buena historia, respondió. Era demasiado fácil. Sebastián apretó su mano. Entonces escribamos una mejor. Elara cerró los ojos un segundo, sintiendo la calma, la vida, la certeza. Ya la estamos escribiendo. Y en esa noche sin gritos, sin cerrojos obsesivos, sin veneno en el aire, Elara entendió lo que había ganado de verdad. No un título, no una casa, no joyas, sino algo que el mundo nunca le había dado. Un lugar donde ser vista, un lugar donde el miedo no era dueño, un lugar donde el monstruo no era leyenda, y donde la mujer que vivió en sombra por años, caminaba por fin bajo el sol, de la mano del hombre que aprendió, lentamente, a vivir. Fin.